Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Buenos días, hermanos, bienvenidos sean a nuestra iglesia Comunidad de Fe. Muy bien, vamos a orar. Padre hermoso, Padre eterno, mi Señor, gracias porque nos has permitido estar en este día, Padre amado, alabándote y estando atentos para escuchar tu palabra, mi Señor. Señor, te queremos rogar por el presidente que tiene en sus manos hoy en día el cargo de esta nación, Padre amado, para que tú uses sus manos y que todas las decisiones que él tome sean de tu poder y de tu misericordia, mi Señor. Señor Padre amado, te ruego por las personas que están siendo afectadas por esta contingencia, Padre amado, para que tú las sostengas y que tú les demuestres de tu amor inagotable, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por aquellos que no han perdido la fe en ti y que están confiados en que en tus planes y en tu misericordia todo saldrá bien, mi Señor. Dejamos a todas las personas que están viendo este video en tus manos, mi Señor, y abre su corazón y bríndales de tu entendimiento para que puedan entender esta palabra y que la apliquen en su vida día a día, mi Señor. Gracias, Padre amado. En tu glorioso nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. Vamos a empezar esta mañana adorando a nuestro Dios. Reúnanse todos en casa y vamos a cantar. El pulso que me hace seguir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi Salvador. El gran yo soy. Siento que tu amor en mí es el ritmo y es el pulso que me hace seguir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi Salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa, el omega, Señor, principio, fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa, el omega, Señor, principio, fin, mi buen pastor, el gran yo soy, 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 el gran yo soy. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a meditar en la palabra de Dios.
aquí, allá en sus hogares, hermanos, amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 30. Y les quiero hacer una pregunta. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Todos alguna vez necesitamos ayuda y todos tenemos el familiar, el amigo, el vecino. Todos tenemos siempre a alguien en quien podemos ir y saber que nos va a apoyar y saber que nos va a ayudar. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Y vamos a leer este pasaje. Se los voy a leer. Isaías capítulo 30. Me pueden seguir la lectura. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentira. Dejad el camino y apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías el día de hoy? El profeta Isaías está amonestando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tienen una amenaza. La amenaza es Asiria, los asirios, ¿sí? Ellos anduvieron de aquí para acá. Si la amenaza era Egipto, se apoyaban en
Asiria. Si la amenaza era Asiria, se apoyaban en Egipto. Y así andaban el pueblo de Dios. Pero aquí Dios, a través del profeta Isaías, les amonesta, les invita, los exhorta a que hagan algo. ¿Y qué tenían que hacer? Dejar de buscar ayuda, ya sea en Egipto o ya sea en Asiria, y buscar ayuda ¿en quién? En Dios. Por eso es la pregunta, ¿tú a quién acudes cuando necesitas ayuda? ¿Tú a quién buscas cuando necesitas ayuda? Versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Esa palabra hay, ¿sí? Empezamos este pasaje con dolor. ¿Cuándo dices ay? Cuando te espinas, cuando te das un golpe con el martillo, ¿sí o no? Se te zafa, te das un golpe y ay. El pasaje empieza con dolor, ¿sí? Ay de los que se apartan, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ustedes conocen que hay padres que tienen hijos y cuando los hijos necesitan, muchas veces no acuden a los padres. Por X situación, muchas veces los hijos son rebeldes y se apartan de los padres. Y muchas veces les va bien, ¿sí o no? Porque pensamos que les va bien porque progresaron, porque hicieron riquezas, por etcétera, etcétera. Y pensamos que les va bien. Pero si te apartas de tus padres, no te va bien. ¿Sí? Mucha gente hace riquezas, pero tú los conoces. Son vacíos. No tienen gozo. Llegan a una edad y se les nota, ¿o no? ¿Sí? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vemos versículo 1. El apartarse de Dios trae dolor, ¿sí? Hay de los hijos que se apartan. El apartarse de Jehová trae dolor. El apartarse de Dios trae pecado. Tú estás cerca de Dios. Tú vienes a la iglesia, tú estás leyendo la palabra de Dios, tú estás con una relación muy estrecha con el Señor y adivínale qué, vas a estar fortalecido para el pecado, ¿sí? Si alguien te tienta, fácil lo vas a rechazar. ¿Cómo estaba Jesús cuando fue tentado por Satanás? ¿Sí? Tenía una perfecta relación con su Padre. De tal manera que cuando fue tentado, él pudo rechazar la tentación. Pero hay de los que se apartan de Jehová, añadiendo pecado a pecado. Cuando te apartas de Jehová, adivínale qué. Vas a tropezar, vas a caer. Alguien te tienta y vas a caer. Y si estás en estrecha relación con el Señor, vas a estar fortalecido para rechazar toda tentación, todo pecado, toda ocasión de hacer algo erróneo. Entonces, el estar apartado de Dios trae dolor, el estar apartado de Dios engendra pecado, ¿sí? Y el apartarse de Dios es descender, dice, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto, ¿sí? Espiritualmente, cuando tú te apartas de Dios y buscas ayuda aparte de Dios, espiritualmente tú desciendes, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que busca ayuda en los ídolos, ¿sí o no? Hay gente que busca ayuda en los ídolos. ¿Cómo creen ustedes que están espiritualmente? Están mal espiritualmente. Entonces, cuando tú te apartas de Dios y buscas ayuda en otro recurso, espiritualmente también desciendes. Y es un descender a Egipto. ¿Sí? Muy bien, el apartarse de Dios es descender, caer, bajar en la escala de Dios. ¿Sí? El apartarse de Dios hay muerte espiritual.
Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Sí? Cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, hay una recomendación de Jesucristo, una recomendación muy en la que hemos sido muy negligentes, en la que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando tú vas a la palabra de Dios, Él te está alimentando espiritualmente. ¿Sí? Por eso, el apartarse de Dios hay muerte espiritual, no hay vida, no te alimentas espiritualmente. ¿Sí? Muy bien. Versículo 3, 4 y 5 dice: buscar ayuda en algo o alguien que no es Dios. ¿En quién estaban buscando ayuda en este pasaje? En Egipto, en el faraón de Egipto, ¿sí? No aprovecha. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Sí? Entonces, buscar ayuda en algo o alguien que no es Dios, en este caso era Egipto, ¿sí? No aprovecha, trae vergüenza, trae confusión, ¿sí? Eso es lo que Isaías les está diciendo. Posteriormente, versículo 6, Isaías profetiza algo, ¿sí? Vamos a leer el 6 porque Isaías profetiza algo. Dice: profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. ¿Sí? Eso lo iban a hacer, ¿sí? Es una profecía. Isaías les está declarando lo que ellos iban a hacer, a lo que iban a caer, ¿sí? ¿Y qué hacían? Llevaban riquezas, se las ofrecían a Faraón, ¿a cambio de qué? A cambio de protección, ¿sí? Así funcionaba. Tenías la amenaza de un pueblo, ibas con otro, ofrecías tus riquezas, tus tesoros, ¿sí? Y te protegían. Era como funcionaba. ¿Sí? Pero esa protección era a cambio de dinero y adivínale qué, a cambio también muchas veces de serles tributarios, ¿sí? Entonces a la larga, ¿realmente les aprovechaba? No, porque llegaron a ser tributarios de pueblos opresores que los oprimían. Entonces la ayuda que iban a hacer, las riquezas que iban a dar, realmente lo que dice la palabra de Dios es correcto, finalmente no les aprovechaba, muchas veces era al contrario, les iba peor que como estaban, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Versículo 9, 10 y 11, vamos a ver qué nos dicen estos versículos. El 7, perdone. Y para leer el versículo 7 les voy a decir algo. Solo la ayuda de Dios es útil. Solo la ayuda de Dios es útil. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Sí? Dice Dios que la ayuda de Egipto iba a ser inútil. Solo la ayuda de Dios es útil. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios estaba ofreciendo su ayuda? ¿De qué manera? Ahí está en ese versículo. ¿Cómo es que Dios estaba ofreciendo su ayuda? Bien simple, bien sencillo. La fórmula, la clave era que su fortaleza sería
estarse quietos, sosegaos, ¿sí? Sosegaos y veos que yo soy Dios, dice Jehová. ¿Sí? Muchas veces eso es lo que Dios dice. Espérame, deja que se me dore. Espérame, deja que yo actúe, ¿sí o no? Tú estás con unos nervios, tú estás con un pánico, estás con una presión y Dios dice, espérate, tranquilo. Deja que se me dore, ¿sí o no? Esa era la ayuda que Dios decía. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión. Nos está diciendo cómo es que Isaías recibió la palabra de Dios. Nos está diciendo cómo es que Isaías recibió lo que Dios le comunicó acerca de lo que estaba intentando hacer el pueblo, ¿sí? A través de una visión. Y recibe instrucciones Isaías. Dice, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. Y vemos aquí la importancia de la escritura. Porque si Dios le dice a Isaías con instrucciones claras y precisas, ve y escribe esta visión, regístrala en un libro, entonces quiere decir que para nuestro Dios este libro es importante, ¿estamos de acuerdo? Por eso da instrucciones claras y precisas de escribir su mensaje. Entonces tengamos cuidado porque a veces desvaloramos, minimizamos la palabra de Dios. Y vemos aquí lo importante que es. Ok, pero tiene un propósito de escribir lo que quede escrito para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice acerca de eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No puedes ignorar la palabra de Dios, porque aquí le dio instrucciones claras y precisas a Isaías para que lo escribiera y para que lo tuviera. ¿Para cuándo? Para el día postrero. Hermanos, el día postrero nos vamos a topar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Versículo 9, 10 y 11. Vamos a ver qué nos dicen. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esa es la condición del pueblo de Dios. Esa es la condición del pueblo de Dios en ese momento. ¿No les sorprende? A mí me sorprende. El pueblo de Dios que allá en el libro de Éxodo dijo, haremos todo, le dijeron a Moisés, haremos todo lo que tú digas, refiriéndose a las instrucciones que recibió Moisés, ¿sí? Ellos dijeron, haremos todo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Ven la condición? ¿Ven la condición? Imagínense, es algo grave. El pueblo de Dios, ¿qué está pidiendo? Le están diciendo al profeta, no nos profetices. En la antigüedad también a los profetas les decían videntes, ¿sí? Ve con el vidente o ve con el profeta, ¿sí? No nos profetices. En cambio, ¿qué decían? Dinos cosas ¿qué? ¿Sí leyeron bien? Dinos cosas ¿qué? Mira, no nos profetizas cosas malas. No nos prediques cosas malas, no nos prediques acerca del pecado, no nos prediques acerca del arrepentimiento, no nos prediques de eso. Predícanos el evangelio de la prosperidad, ese predícanos que nos va a ir de lujo, predícanos que nos va a ir bien, pero no nos prediques del arrepentimiento. ¿Nos cambiamos de iglesia? ¿Sí o no? Porque ahí nada más están, predique del diezmo, por poner un ejemplo,
¿Sí? O ahí nada más están aviente y aviente y aviente pedradas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso no es nuevo, aquí está. ¿Por qué este pueblo es rebelde? Es rebelde cuando te dicen algo que hacer y tú dices, no, yo no lo hago. ¿Sí? Los que tenemos hijos, lo experimentamos continuamente, ¿sí o no? ¿Sí? Hijos mentirosos. En el Nuevo Testamento Jesucristo les reclamó a los fariseos que eran mentirosos, ¿sí o no? Desde el Antiguo Testamento. Hijos que no quisieron, ¿qué? No quisieron oír la ley de Jehová. Alguien te platica sus penas y tú le dices, encomiéndate a Dios, y hasta te ven raro, ¿sí o no? Encomiéndate a Dios, eso va perdiendo vigencia, ¿se han fijado? Dile a alguien, encomiéndate a Dios, y ya te voltea a ver raro, y antes no, era una opción excelente, ¿sí? Hoy no, hoy diles así y se te quedan viendo raro, ¿sí? Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y tú vas a decir, ok, pero no, yo sí la oigo, ¿sí? Yo te podría decir que no, porque yo te pregunto, ¿qué has leído? No, esta semana no leí nada. Es que esta semana no tuve tiempo. Es que esta semana tuve muchos problemas. Es que esta semana... Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Tenemos que estar constantemente oyendo la ley de Dios, porque si no, estamos cayendo en esa categoría, ¿sí o no? Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagueñas, ¿sí? Ahí la llevas. Es que esta semana no leí la Biblia, no te preocupes, esta que viene. Y luego pasa otra semana, no te preocupes, y no te preocupes, y no te preocupes. Oye, que estoy en esta situación, no te preocupes. Yo les he dicho, tenemos situaciones difíciles nosotros, porque si corregimos a la persona caemos mal, caemos gordos. Somos legalistas, ¿sí? Si alguien está viviendo en pecado y les corregimos, les exhortamos, les decimos, caemos mal. Somos legalistas y somos raros. Pero finalmente estamos recibiendo el mensaje, no nos profetices lo recto. No me corrijas, para corregirme ni mi padre, que es mi padre, ¿sí? Decirnos cosas halagueñas. Nos avisa Pablo que vendrán tiempos posteriores en que no querrán oír la palabra de Dios, sino cada quien querrá oír cosas halagueñas, ¿sí o no? Tendrán comezón de oír cosas halagueñas, nos advierte Pablo, ¿sí? Dejad el camino, fíjense que lo grave que es esto, dejad el camino, versículo 11, apartaos de la senda. O sea, eso se lo están diciendo, ¿a quién? A los videntes, al profeta. O sea, el profeta, la función es alinearlos, ¿sí? Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y hagan lo recto. Pero ellos tenían un mensaje para el profeta, y el mensaje para el profeta era, no nos profetices lo recto, no nos digas que cambiemos, no nos amonestes, ¿sí? ¿Y eso para quién era? Para Dios. Ese era un mensaje para Dios. Tenemos rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Entonces, llegaron a un punto en invitar al profeta ¿a qué? A que se apartara del camino de Dios. Imagínense nada más.
Llegaron a ese grado de rebeldía de invitar a los profetas de Dios a que se apartaran del camino, ¿sí? Y lo más triste y lo más grave, dice, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hoy hay esa tendencia a quitar a Dios de nuestras vidas, ¿sí o no? Existe, ¿sí? Y existe de una manera muy abierta ya, de quitar a Dios de nuestras vidas, de quitar a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan, porque la palabra de Dios dice lo que está bien y lo que está mal, y no nos gusta que nos digan lo que está mal. Por eso bien fácil, nos quitamos a Dios de nuestras vidas, nos deshacemos de Él y entonces podemos vivir como nos da la gana, ¿sí o no? Esa es la tendencia hoy en día, quitar a Dios de nuestras vidas. Y créanmelo, analícenlo, esto va con todo, esto va muy fuerte. Quitar a Dios de nuestras vidas. Hoy, en esta fecha, en esta actualidad, esto se está cumpliendo. Esto se está cumpliendo hoy. Y una es, no abran las iglesias, es parte. Y ahí vamos avanzando poco a poco y poco a poco. Aguas. Este es el plan del enemigo. Este es el plan de Satanás. Quitar a Dios de tu vida. Yo te invito. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios es nuestro ayudador. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que creó el cielo, la tierra, todo. Ese es el que debemos adorar. Ese es el que debemos seguir. Solamente este plan nosotros, los hijos de Dios, tenemos que rechazarlo. ¿Sí? Nosotros tenemos que adorar su palabra, amar su palabra, adorarlo a Él, idolatrarlo a Él. Este es un plan diabólico y hoy se está llevando a cabo. Versículo 12. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es destrucción. Va a haber castigo, va a haber consecuencias de eso que está tramando, planeando el pueblo de Dios. Dios dice, hay destrucción, hay castigo, hay ruina. La sentencia de Dios para los que se apartan. Esa la podemos ver en el versículo 12, 13 y 14, la sentencia de Dios para los que se apartan. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Esa es el castigo de Dios para los que se apartan. Vamos a ver, versículo 15 nos dice la solución de Dios, que ya habíamos leído, ¿sí? La solución de Dios en el versículo 7. Antes de que fueran a Egipto a pedir ayuda, Dios ya había dado la solución, ¿sí? Y en el versículo 15 nos lo vuelve a repetir, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué? Y no quisisteis, se llama rebeldía. Por eso nos dice versículo 9, este pueblo es rebelde. Este pueblo es rebelde. Te dicen una cosa y tú no quieres. Te dan la solución y tú no quieres. Dios te dio la solución y la solución es bien simple, bien facilita. ¿Sí?
En descanso y en reposo seréis salvos. Esa es la solución. Descansa en Dios, repósate en Dios y seréis salvos. No tienes que hacer nada. ¡Qué padre!, ¿no? ¡Qué padre! Quítate de miedo, quítate de temor, quítate de angustia y descansa en Dios. Jesús dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fácil, simple. Descansa en Dios. Pero como es rebelde, versículo 16, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. ¿Sí? ¿Ven la solución que tiene el hombre? El hombre tiene su propia solución. No, antes nosotros huiremos en caballos. Si nos va mal, pues ya tenemos la solución, salimos corriendo. ¿Sí? Esa es la solución del hombre, siempre tiene solución. ¿Sí? Huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. ¿Sí? La solución del hombre no sirve. ¿Por qué? 1 millar huirá a la amenaza de 1 y a la amenaza de 5 huiréis, ¿qué? Vosotros todos. ¿Sí? Simple, con 5 iban a salir huyendo. Y entonces tenemos en el versículo 17 la condición final de los que se apartan de Dios. Dice: 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer un mástil? ¿El mástil de qué es? Un mástil es un instrumento, es un objeto de un barco. No tiene nada que hacer en el monte. ¿Sí? Igual que la bandera, no tiene nada que hacer en el monte. Es simple y sencillamente un símbolo de ruina, de destrucción. Y esa es la condición final del hombre que no busca ayuda en Dios. ¿Por qué tienes que buscar ayuda en Egipto? ¿Por qué tienes que descender a Egipto? Y si alguna cosa nos quedara duda, vamos a leer en el capítulo 31, versículo 3. Capítulo 31, versículo 3 dice: y los egipcios hombres son, ¿y qué? Así de simple. Estás buscando ayuda en el hombre y no en Dios. Los egipcios son hombres, no son Dios. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Y bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, los voy a invitar a leer Hebreos 13:6, que nos tiene que decir algo acerca de lo mismo. Y lo tengan muy presente, Hebreos 13, versículo 6. Se los voy a leer. ¿Ya lo tienen? Muy bien. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Entonces, recuerden la pregunta: ¿quién es tu ayudador? Tu ayudador es Dios. Tu ayudador tiene que ser Dios. ¿Sí? Porque si no, estamos mal. ¿Sí? Acuérdate, el apartarse de Dios trae dolor, el apartarse de Dios engendra pecado, el apartarse de Dios es descender, es caer, es bajar en la escala de Dios, y el apartarse de Dios
hay muerte espiritual. Y a través de este pasaje Dios te invita, Dios me invita, Dios nos invita a todos ¿a qué? A buscar ayuda en Él. Y yo sé que en estos momentos necesitamos ayuda, ¿sí o no? Entonces en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en cada momento acuérdate que Dios es tu ayudador. Y cuando Dios esté enviando a Isaías, ¿sí?, con este mensaje, con esta exhortación, es porque Dios en su corazón quiere ayudar a Israel. ¿Cuántas veces has experimentado tú o yo el querer ayudar a tu hijo? Y adivínale qué, tu hijo anda en rebeldía y no te pide nada, ¿sí o no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Hay veces que tú ya tienes hasta el plan, cómo le vas a ayudar, qué vas a hacer. Y sorpresa, son esos pequeños momentos en que tu hijo anda en rebeldía y adivínale qué, no quiere nada. Sucede más de lo común. Entonces, no actuemos así, no andemos en rebeldía con Dios y pongámonos vivos, porque esto es un plan diabólico que se está llevando a cabo hoy. ¿Sí? Que nada rompa tu relación con Dios, que tú siempre en tu corazón Dios, y hoy más que nunca Dios sea tu ayudador. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque es vida, mi Dios. Gracias porque nos recuerda que podemos confiar en ti, que podemos acercarnos a ti, que tú estás, Señor, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a socorrernos, dispuesto a ponerte por nosotros, Padre. Te pido, mi Dios, que esta palabra en cada corazón que hoy la escucha, Señor, pueda ser de bendición, de recordar, Señor, que no estamos solos, que nada sucede, mi Dios, si no es tu voluntad y que tú tienes el control de todo. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, Padre, y bendice a toda aquella persona que escuche tu palabra y que a través de ella tú toques su corazón y su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, la siguiente canción nos invita a acercarnos cada vez más a Jesús. Acompáñame a cantar.
es el